Muy bien, muy buenas tardes. Estamos iniciando en esta transmisión en vivo en diferentes plataformas. Desde Alianza Américas pueden ver también en vivo a través de YouTube y otras plataformas. Les saluda Carlos Lam, un gusto de saludarlos. Soy el fundador y director ejecutivo de la Asociación Guatemaltecos Sin Fronteras. Estamos establecidos en el estado de Maryland desde hace ya casi 6 años. Les doy la bienvenida a esta primera conversación sobre Guatemala, que hace parte de la serie Un futuro próspero es posible, que organiza precisamente Alianza América. Me da mucho gusto moderar este evento. Como organización miembro de la Alianza América, nos sentimos muy honrados en iniciar esta serie precisamente con Guatemala. Tenemos tres invitados que nos van a ayudar a explorar e identificar ideas y propuestas para Guatemala. Me da mucho gusto, en primer lugar, presentar a Angelina Aspac, mujer maya cachiquel, integrante de AFEDES, Asociación Femenina para el Desarrollo en Zacatepeques, y del Movimiento Nacional de Tejedoras, comprometida con la defensa del territorio y de la libre determinación de los pueblos. Bienvenida, Angelina. También tenemos a Rosario Martínez, que es coordinadora del programa Migración y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Colabora con la Red Franciscana para las Migraciones en Centroamérica y México a través de Franciscans International. Rosario, es un gusto contar con su participación. Y finalmente tenemos a Osvaldo Samayoa, quien es abogado, notario y defensor de derechos humanos, guatemalteco con maestría en Derecho Parlamentario y docente universitario de la Universidad de San Carlos, representante del Centro de Estudios de Guatemala. Osvaldo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues como dije, a los que tenemos la tarea para esta hora de conversación representa un desafío: identificar propuestas para construir un futuro próspero para nuestra querida Guatemala. Les voy a pedir que sean muy precisos y cortos en sus intervenciones, por favor, de manera que podamos sostener una conversación y luego pues vamos a dar un espacio para preguntas de los asistentes. Les agradeceré mucho si logran limitar sus intervenciones a un máximo de 4 minutos. Empecemos entonces con Angelina Ascuac, si podría habilitar su micrófono. Desde la lucha por la defensa del territorio, ¿cuáles son algunas ideas o propuestas para responder a las necesidades y expectativas de las mujeres indígenas? Adelante. Muy buenos días, Acarchi Bonogel. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, respecto a la pregunta, bueno, se me pidió hablar desde los grupos en situación de vulnerabilidad, y ahí estamos los pueblos indígenas, las mujeres, la población LGBTIQ. Y en ese sentido, respecto a los pueblos indígenas, mujeres indígenas específicamente, de acuerdo a las vivencias, las experiencias, lamentablemente vivimos en un país racista. Y acá no puedo dejar de mencionar el estado en que vivimos y la forma en que fue construida, en que fue impuesta, prácticamente muy alejada del contexto y de la visión de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, pues se han planteado propuestas de largo plazo, como por ejemplo el Estado plurinacional. Nosotras, dada la coyuntura en este momento, hemos visto cómo están colapsando las instituciones públicas, y trabajar, digamos, para componer esas instituciones públicas, hay mucho, mucho que hacer. La verdad es que es muy retador, pero es como cuando tienes una enfermedad casi que terminal, querer curar el cáncer, solo un milagro podría hacerlo.
definitivamente para nosotras las mujeres mayas es imprescindible la transformación total del Estado de Guatemala. Pero para eso, pues hay que trabajar con este Estado actual que tenemos, un Estado posible, ¿verdad? Con lo que hay, con las leyes que hay, con las instituciones que hay, y pues quizá ver un poco el tema de los funcionarios, porque finalmente las instituciones están integradas y son manejadas por seres humanos que llegan a las entidades con esa misma visión patriarcal, racista, homofóbica a las instituciones, y de esa manera responden y aplican las políticas públicas y programas. Aquí definitivamente hay que trabajar en la conciencia del ser humano, transformar las instituciones ir encaminándonos hacia un Estado que represente realmente la configuración de su pueblo, que somos diversos pueblos y el Estado está construido sobre la base de la homogeneidad, como si todos fuéramos iguales, todos estuviéramos en las mismas condiciones, y definitivamente somos diferentes, requiere medidas diferentes, un presupuesto diferente. En Guatemala, como ustedes ya saben, el ICEFI realizó un estudio sobre la inversión del gasto público, principalmente, que el Estado es quien supuestamente garantiza el bien común. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, solo para ir a un ejemplo, la inversión que hace en pueblos indígenas. A nivel nacional, el gasto público total para pueblos indígenas en el año 2015, según este estudio, fue de 10.676 millones, que representa el 2.2% del Producto Interno Bruto. Mientras que el caso de mestizos y ladinos, la cifra fue de 31.947.4 millones, que representa el 6.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una gran diferencia entre lo que se invierte en pueblos indígenas, que es menor, y es mayor lo que se invierte en el pueblo mestizo. Y las condiciones socioeconómicas, culturales son totalmente diferentes, que indican que habría que focalizar más el gasto público en pueblos indígenas, que es donde hay mayor desnutrición, menor oportunidad de educación, y es donde el Estado debería invertir más, pero lo que hace es invertir menos. Entonces, desde ahí vemos cómo se vulneran esos derechos, el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, prácticamente está siendo obstaculizado por esa visión, ¿verdad?, que hay sobre que la vida de las mujeres no importa mucho, que no necesitan estudiar, porque se van a casar. Aún prevalece esa idea, y que, pues, siendo del área rural, el Estado no se compromete, no invierte, dice que sí, pero los datos indican que no, la situación también indica que no. Y pues bueno, yo ahí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias, Angelina. Quisiera ahora darle la oportunidad a Rosario para que nos comente desde su perspectiva qué puede hacer Guatemala para que su población no tenga que acudir a la migración como una estrategia de supervivencia. Adelante, Rosario Martínez, por favor. Gracias. Pues la población está supeditada a tomar sus propias decisiones en familia, y en esas estrategias está la migración como una alternativa para continuar sobreviviendo en un país donde lamentablemente no hay condiciones para habitar en él. Actualmente en las comunidades rurales el Estado está muy poco presente o totalmente ausente en muchas de las condiciones. Entonces, ante la falta de educación, salud, vivienda, empleo, la migración es una de las principales alternativas, pero es importante indicar que mucha de esta población primero buscó una migración interna, buscó también una migración estacional, es decir, buscando alternativas en los grandes clústeres de productivos como el café, el azúcar, etcétera. Y posteriormente, ante la imposibilidad de que esos empleos que se brindan generen condiciones dignas de vida, entonces se emprende o una migración transfronteriza o la migración transnacional como únicas opciones. Es importante indicar que en Guatemala es una migración forzosa. No en las estadísticas se visibiliza que pues tiene una
razón económica, pero dentro de esa razón económica existen otras condiciones que están a la par, como las violencias, las múltiples violencias que se dan. Si hablamos también del caso de la violencia intrafamiliar u otras, también están los efectos del cambio climático, también vemos los efectos de las industrias extractivas que obligan y expulsan de sus territorios a las comunidades. Entonces, la migración es multidimensional, su abordaje es complejo, pero lo que estamos viendo es que las mismas poblaciones han tomado la decisión de emigrar para sostener y continuar la vida y mejorar condiciones familiares, pero a la par también está sosteniendo el Estado de Guatemala a través de las remesas que ocupan el segundo lugar en el Producto Interno Bruto. Entonces, sí, efectivamente, como tú dices, Carlos, los guatemaltecos y guatemaltecas, las unidades familiares están no solo migrando para sostener a la familia, sino también para sostener al país, lo cual es muy preocupante y requiere medidas no solo de las comunidades, no solo las voces de los pueblos plurinacionales, sino también de las instituciones de Estados, que es su obligación brindar. Gracias. Rosario, muchas gracias por tu respuesta. Podemos empezar a observar que hay ciertos vínculos entre las propuestas que estamos discutiendo. Ahora quisiera pedirle a Osvaldo que nos ayude con su propuesta en torno al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Mucho se habla de la fragilidad del Estado, del desconocimiento de la Constitución, de las reformas que es necesario aprobar. ¿Qué propuesta nos presentas, Osvaldo Samayoa? Adelante, por favor. Bueno, primero que todo, qué gusto saludarlos y saludarlas. Me parece sumamente importante el foro y precisamente en ese ámbito tenemos que construir tres elementos iniciales dentro del ámbito de una reforma a un Estado constitucional de derecho. El primer elemento está relacionado con observar que la Constitución de Guatemala está vigente desde el año 85 y no se constituyó o no ha podido ser útil como verdaderos límites al poder político en los abusos que éste comete. Pero si buscamos la explicación, no está en la Constitución. La explicación está en que se puso en vigencia la Constitución y se dejó vigente todo el orden jurídico del año 1960. El Código Civil, la ley de familia, el Código Penal, toda la legislación que está vigente en Guatemala no es de la Constitución, es de la época de la Guerra Fría y del conflicto armado, en donde la visión legislativa era antisubversiva. Es más, muchas de las legislaciones vigentes en Guatemala no se emitieron por un congreso, sino por un golpe de Estado. Entonces, hay un falso dilema, que reformando la Constitución todo se arregla. Cuidado, hay primero que reformar todo un marco jurídico que realmente le dé vida a la Constitución vigente. Segundo elemento, ¿hay necesidad de reformar la Constitución dentro del proceso de democratización que ha vivido Guatemala a partir del año 86? Sí, sí es necesario, pero ¿cuál es el modelo que tenemos que tomar? Los acuerdos de paz. Tenemos 9 puntos claves dentro de los acuerdos de paz que se necesitan reformar dentro de la Constitución, que no se han reformado y que nos llevarían al tercer punto, una Constitución pluralista, es decir, una Constitución que tiende a buscar el ámbito de ser un Estado plurinacional. Y esto ya nos pone en otra discusión, porque si bien estamos discutiendo sobre la necesidad de llegar al reconocimiento y asentamiento del Estado plurinacional, podríamos decir que ya es posible si se implementaran estas reformas normativas y si se implementaran también las reformas de los acuerdos de paz. Lo que no vamos a encontrar es voluntad política, no vamos a encontrar un marco preciso dentro del ámbito académico ni dentro del ámbito profesional por tres cosas muy básicas: racismo, discriminación y una existencia de élites de poder que no quieren soltar y no quieren abrir ningún espacio para que haya mayor participación, lo cual podría considerarse mayor democracia en el país. Muchísimas gracias, Osvaldo. Ahora quisiera, en un segundito, por favor, tengo aquí un pequeño detalle técnico.
Am, ahora quisiera volver a Rosario eh, y pedirle que, ¿me escuchan, verdad? Perdón, sí, disculpen el inconveniente. Ahora quisiera volver a Rosario y pedirle que discutamos qué ideas tiene en torno al papel de Guatemala en la ruta migratoria, en el corredor Centroamérica, México, Estados Unidos. ¿Puede Guatemala ofrecer condiciones de seguridad y oportunidades de integración para una persona extranjera que busca protección en el país? ¿Qué pasa con el control migratorio en el país? Adelante, Rosario. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, si hablamos de la población centroamericana en el marco del CA4, pues la posibilidad de ingresar al país es de forma regular y en el caso de en el marco de la pandemia, pues el requerimiento es la prueba de PCR de COVID-19. Pero cuando hablamos de los otros grandes conglomerados que también se movilizan, como haitianos, sudamericanos y población extracontinental, ahí el reto es más complejo. Uno, porque se les permite transitar en todo el territorio sin ninguna protección. Segundo, estamos observando que estos conglomerados se mueven, las personas se mueven bajo la estructura de la trata de personas que es transnacional y que entonces han tenido, que negocian, ¿verdad? Tanto con autoridades, controles migratorios, el paso de estas personas. Difícilmente encontramos que en el caso de los migrantes transcontinentales, deseen permanecer en el país. Son muy pocos los que piden asilo y refugio, excepto algunos. Y igual sucede en Centroamérica porque su principal objetivo es llegar a Estados Unidos. Pero en el marco de lo que sucedió en el gobierno de Donald Trump, fue que el ex ya finalizado acuerdo de tercer país seguro, pues no ofrecía condiciones. Guatemala no ofrece condiciones para sus propios habitantes y en menos condiciones para inmigrantes que busquen asilo y refugio. Lo que sí ha sucedido es que a la falta de continuar o la posibilidad de avanzar en su proyecto migratorio, muchos centroamericanos, principalmente hondureños y salvadoreños y algunos sudamericanos, pues toman la decisión de quedarse en este país y buscar opciones de empleo. Y claro, algunos vienen con, digamos, si comparamos, y eso tiene que ver con Estado, ¿verdad? Comparamos digamos, cómo vienen ellos formados en el ámbito educativo y más, pues a veces algunas veces tienen mayores posibilidades de poderse incorporar, pero es importante indicar que lo hacen de manera informal. El empresario y el empleado, el empleador principalmente se beneficia de esta persona que no paga seguro, que no le va a tener que brindar seguridad social, no le va a poder brindar tampoco que sus servicios sean justamente remunerados. Entonces lo que vemos es que difícilmente el país pueda ofrecerle condiciones a los migrantes que están en tránsito, en caravanas, ¿verdad? En las últimas 2 caravanas, la represión ha sido la constante y hemos visto cómo niños y niñas, madres que vienen con bebés en brazos han sido golpeados, lastimadas. Entonces, no hay una política por un lado, una política de reintegración. La política migratoria guatemalteca, aunque junto con el código migratorio, ¿verdad? Es un gran avance y en eso contribuyó mucho Osvaldo. De todas formas, requiere toda una estructura institucional para operativizarse. Las mesas que actualmente están conduciéndose en el marco del Estado, en este momento solo sigue a ese nivel, todavía no trasciende al siguiente ámbito que tiene que ser a la sociedad civil para que podamos aportar en estas condiciones. Entonces, ante esta fragilidad que tenemos, pocas opciones, el acuerdo, después del acuerdo de tercer país seguro o los ACA como se le conoce, no hay ninguna estrategia.
En el caso, muchísimos guatemaltecos todavía están esperando dar seguimiento a su situación de petición de asilo en México, en el sur de México, y algunos todavía en Estados Unidos. Entonces es complejo el abordaje, pero en estos momentos Guatemala poco ofrece para proteger a los migrantes en tránsito, al igual a los migrantes nacionales. ¿Qué tenemos que hacer? Es seguir aportando a ampliar la discusión y sobre todo buscar alternativas para tener estas poblaciones que están transitando en Guatemala y que se están quedando cada vez más es visible. Si ustedes observan en centros comerciales, inclusive en empresas de seguridad, uno ya tiene más contacto con personas que vienen de Honduras, de El Salvador, que se están empleando en estos estados. Habría que hacer algún sondeo para identificar si estas personas están teniendo un trato adecuado y no siendo parte de un sector informal que ya ingresa sobre el 80% según el estado de Guatemala actualmente de desempleo informal. Muchas gracias, Rosario. Ahora seguimos con la conversación y quisiera pedirle a Angelina que hablemos de las propuestas para otros grupos poblacionales marginados y discriminados en Guatemala. Adelante. Bueno, de las propuestas por el trabajo que hacemos con las mujeres, con mujeres indígenas, es como en la tarea que hemos profundizado un poco más. A partir del estado que tenemos y del que queremos, pues hay que transitar. Bueno, no sé si la palabra es transitar, pero sin duda hay que dar un paso para llegar a eso ideal que queremos. Sin embargo, en este momento hay mucha violación de derechos, el Estado vemos que no cambia, en vez de mejorar, la situación se agrava, la situación de corrupción, y sí hay dinero, hay suficiente presupuesto. Es tan indignante ver cómo invierten 78 millones de quetzales en la celebración del Bicentenario, que por cierto no nos representa. En vez de invertir en el tema de salud, de la desnutrición, no se invierte. Mucho del presupuesto se va en funcionamiento. La verdad no sé a dónde va todo el esfuerzo de la gente que está contratada en el Estado, que sin duda hay excepciones, gente que trabaja y que quiere hacer bien las cosas, pero que mucho depende de las instrucciones de las autoridades. Y en este caso, pues hay suficientes políticas públicas. Nosotros hemos hablado de que, y hemos planteado todo el tiempo programas, proyectos, políticas públicas. Hay una política de la mujer que coordina la Secretaría Presidencial de la Mujer, pero ha sido, si bien no le han disminuido presupuesto, está ahí, pero no la dejan trabajar. Y entonces, ¿qué se puede decir? Podemos plantear de que se actualicen políticas públicas. Hace poco las tejedoras plantearon un amparo, bueno, hace 2 años, hay una sentencia en donde se plantea que las tejedoras o las mujeres indígenas pueden participar para elaborar una nueva política pública de turismo. O sea, hay muchas cosas, hay muchas herramientas que se podrían trabajar, pero ¿realmente las van a implementar? Eso va a depender de quienes lleguen a tomar decisiones. Creo que las mujeres, los pueblos, los diversos grupos que ahora se encuentran en situación de vulnerabilidad, Sí, parece que se nos ha cortado el audio con Angelina. No sé si todavía sigue conectada por ahí. No sé si solo creo que se nos ha caído la señal con Angelina. Angelina, ¿nos escucha? Adelante, por favor. me quedé hablando sola. Creo que a mí Adelante. se cayó la señal, disculpe. Entonces decíamos de que hemos compartido con los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, con las organizaciones de mujeres, hemos estado en alianza
con diversas organizaciones que impulsan varios temas como el trabajo de casa particular, con mujeres lesbianas, trans, etcétera, etcétera. Y todos tienen sus propias propuestas. Se han sentado, han reflexionado y han elaborado magníficas propuestas. Pero ¿cómo el Estado las ha asumido? Ha dependido de los gobiernos, de las autoridades que han llegado en alguna medida, pues a veces se puede sostener diálogos, a veces no, a veces se empujan una que otra acción, pero cambian a la gente y es como empezar de nuevo. Entonces hay como un círculo vicioso de esa situación que en lo que aprende un funcionario, en lo que entiende o se sensibiliza y empieza a hacer, ya se cambia, llegan otros nuevos, muchas veces quieren hablar y otras no, la mayoría de veces no. Y entonces así se han venido y pues la sociedad civil podemos ir y seguir trabajando propuestas, seguir reflexionando, pero si la gente que llega al poder, que llega a cargo de las instituciones no las quiere implementar, por más que planteemos propuestas magníficas de políticas, de programas y proyectos, no las van a tomar como herramientas de trabajo. Y yo he sido testiga, he participado como funcionaria, fui subsecretaria de CEPREM, y intentamos hacer que las entidades asuman la política de la mujer y fue difícil, aún existiendo una entidad que se encargaba de hacer que las instituciones se comprometieran y avanzaran en ciertos puntos en la política de la mujer. Se avanzaron en muchas cosas, pero muchas no se pudo, y en el momento en que nos fuimos, llegó Otto Pérez Molina, todo se cayó, y ahí yo aprendí muchísimo. Y entonces, creo que lo que no hay que perder también es la esperanza. Mientras sigamos vivas y vivos, hay que seguir construyendo, reflexionando. Claro, hay que indignarse. Mucha de la indignación se presentó este 29 de julio, que sin duda seguirán. Hay que seguir proponiendo y pues alguna solución le vamos a encontrar a este Estado. Mientras tanto, pues hay que seguir trabajando, insistiéndole también al Estado a que invierta en los pueblos, en donde más se necesite, que hay que focalizar. Y pues a mí me parece también que cada 4 años el pueblo puede tomar la decisión de a quiénes poner en el gobierno, aunque también ahí hay grandes trampas para hacer que los que menos tienen, pero que tienen capacidad de poder hacer el trabajo, a lo mejor no tienen dinero o no tienen las posibilidades de participar en un proceso de elección como el que tenemos en Guatemala, que hay reglas de juego que tienen muchas trampas. Y entonces siempre llegan los mismos, siempre llegan los mismos. Entonces hay mucho, mucho que trabajar conciencia, hacer formación política y pues no seguir votando por los mismos. Muchísimas gracias, Angelina. Sin duda nos estamos quedando con cómo integrar estas propuestas, de manera que nada ni nadie se quede atrás, y cómo pasar de la protesta a la propuesta. Vamos ahora con Osvaldo, que le queremos invitar que nos comparta qué otras propuestas o reformas son prioritarias en Guatemala. Te agradecería, Osvaldo, una respuesta un poquito más concisa. Nos están llegando bastantes preguntas. Sabemos que 1 hora es insuficiente para tanta propuesta que quisiéramos plantear, pero adelante, Osvaldo, por favor. Bien, claro, con mucho gusto. Hay un profesor aquí en Guatemala, el profesor Mario Ernesto García Laguardia, que acuñó una palabra, la palabra o 2 palabras juntas, que se llama dictaduras democráticas. Aunque suena contradictorio, la dictadura con la democracia es lo que vivimos hoy y que se acuñaron desde el siglo XIX. Estas dictaduras democráticas aparentan que hay procesos de elecciones, pero no las hay. Se han dividido en muchos partidos políticos y lo que hacen es competir entre ellos para llegar al puesto. Es decir, nunca hay cambio. Debemos de preguntarnos si realmente hay una reelección, porque incluso hasta pensar diferente está prohibido en Guatemala. Si yo digo que soy de una tendencia de pensamiento distinta a la que pueda estar en el poder, entonces soy un perseguido político, porque estas formas están prohibido pensar en nuestro país. A partir de esto, digamos, hay necesidad entonces de hacer un recambio en el modelo electoral, ese es un tema clave, pero también un recambio en el modelo de partidos políticos. ¿Por qué? Porque siguen siendo caudillistas, no son democráticos, son de caudillos.
Estos enfoques, entonces, lamentablemente requieren procesos a largo plazo, no son procesos de corto plazo. Se requiere además un cambio de la filosofía. Socialmente tenemos un problema psicológico social, lo han dicho ya los psicólogos sociales. Estamos arraigados al autoritarismo y a la dictadura, nos gustan los golpes y la violencia, en términos de que durante el siglo XX, si revisamos el siglo XX, tuvimos más de 8 golpes de Estado militares y pasamos 34 años en dictaduras. De tal cuenta que tenemos que cambiar también aspectos del comportamiento sobre quién queremos que ejerza el poder. Esto significa que en Guatemala, para poder ser presidente, hemos visto 2 veces, en una que un candidato acepte que mató a 2 personas y en la otra que el candidato sea sospechoso de matar delincuentes. Entonces, si tienen ese parámetro, entonces la gente vota por ellos, porque están buscando soluciones rápidas, pero no soluciones democráticas. Están tratando de poner orden y no de gestionar los conflictos. Están tratando de interiorizar la exclusión y no generar inclusión. ¿Qué otros cambios hay que hacer? Cambiar el modelo de partidos políticos y el electoral, cambiar la filosofía política del autoritarismo a la democracia, centrarnos en la seguridad humana y los derechos humanos y comprender y dimensionar que somos un Estado plurinacional, un Estado intercultural que requiere de la convivencia de los pueblos para que haya más armonía en el desarrollo. Muchas gracias, Osvaldo. Creo que con esta respuesta tuya completamos esta primera parte de la conversación. Vamos ahora a las preguntas de nuestros participantes, que pues esto es abierto, el que quiera responder primero. La primera pregunta en este primer bloque dice lo siguiente, se las voy a compartir. ¿Cuáles serían las características del tipo de empleo que se debería de crear en un país como Guatemala para que la población que hoy por hoy carece de oportunidades dignas de vida, para que la migración hacia el exterior deje de ser en ojos de muchos y muchas la mejor opción para alcanzar una condición de vida satisfactoria? ¿Quién le gustaría compartir esta respuesta? Si quieren inicio y complementan los colegas. Bueno, en primer lugar, Guatemala hasta el 2019 tenía el 80% de la población en el sector informal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos muy poco empleo formal, ¿verdad? Que integre servicios social para las personas y seguridad social y también un contrato en buenas condiciones. Entonces, para crear empleo, por ejemplo, que es la pequeña y la mediana empresa, incluyendo las cooperativas y también iniciativas productivas, que son las que más crean empleos en el área rural, se necesitaría que hubiera fortalecer las mismas, permitirles tener la capacidad de, más bien la posibilidad de acceder a créditos, a fideicomisos para poder brindar este empleo digno. Pero lo que sucede, y esto lo hemos ido documentando en nuestras investigaciones exploratorias, es que en la pequeña empresa nos indican que todos sus esfuerzos son individuales. Muchas veces no tienen, digamos, no tienen ningún respaldo o apoyo de las cámaras empresariales, pero deben de pertenecer a ellas. Cuando buscan opciones, créditos, y si son dirigidas por mujeres, tienen menos posibilidad de acceder a créditos. Luego esperaríamos que ministerios como el Ministerio de Economía y particularmente el Viceministerio de MIPYMES pues diera todas estas capacitaciones y fortalecimientos que requieren, ¿verdad? Para mejorar estos negocios, empresas o emprendimientos. Pero, y eso se lo digo en la práctica, nosotros visitamos los 3 departamentos que reportan alta migración y en los 3 departamentos hay un solo delegado del Ministerio de Economía y un solo delegado del Ministerio de Agricultura, y luego algunos tienen otros 2, 3 personas que les pueden colaborar, pero tienen vehículo, pero no tienen gasolina, otro no tiene vehículo. Entonces,
uno entiende, ¿verdad? Y un poco lo que mencionaba Angelina, ¿verdad? El funcionario y funcionaria también se enfrenta a este desmantelamiento del Estado, de esta fragilidad, y aunque tenga la buena voluntad de trabajar, no tiene las herramientas. Entonces, solo por ejemplo, ¿verdad? Las ferias de empleo departamentales en una de las ciudades principales de Guatemala. ¿Qué hace la persona de Mineco responsable para poder ofrecerlas? Va a tocar a diferentes empresas para que le donen el pago, para que le den una donación para pagar el centro comercial o el área donde vas a desarrollar la feria de empleo. Luego va a pedir algún capacitadora para que dé orientaciones de cómo elaborar un currículo. Entonces, al final lo que vemos, solo para dar un ejemplo, entonces lo que vemos es una serie de cuellos de botella. Por un lado, para que se desarrollen estas iniciativas económicas, hablemos de pequeños negocios, empresas, cooperativas, y por otro lado, las mismas personas que buscan empleo, pues tampoco tienen ningún tipo de asesoría, no hay un acompañamiento para buscar lo que mejor puedan ellos desarrollarse. Y por eso, ahorita superamos, digamos, a muchos de los jóvenes en el área rural han logrado superar la brecha educativa. Ya no son, solo tienen el nivel primario, tienen el nivel secundario y algunos profesional, pero no dan empleo en el área rural. Y entonces tienen que migrar al área, las áreas metropolitanas, esperando buscar un empleo, pero sin ninguna estructura de soporte. Entonces es muy complejo en realidad poder atender, digamos, el crear un empleo digno bajo estas condiciones. Y por otro lado, que la persona encuentre ese empleo porque no hay una conexión real. Entonces, ese es digamos que los grandes retos. Entonces, ¿cuál sería la solución? Precisamente fortalecer estas instituciones y que estas instituciones se comprometan, ¿verdad? Para poder ir apoyando y ampliar su capacidad de atender a la población. Una persona en una delegación departamental es casi imposible que pueda dar asesoría, acompañamiento de vida a ese tipo de iniciativas. Entonces, pues luchan contra, y solo para terminar ahí, ellos nos hablaban, luchamos contra la extorsión, contra la corrupción, porque tienen que pagar a veces para que sus trámites sean y ellos puedan operar, sigan operando. Y luego contra los precios del mercado internacional, donde no hay condiciones para poder crear cadenas de valor reales. Entonces, en tanto esas condiciones dan un cambio, pocas posibilidades para crear un empleo digno nos encontramos. Entonces, hay muchísimos emprendimientos que tienen un ciclo de vida de 1 o 3 meses, el otro logra llegar de 1 a 6 meses, el que llega en 1 año ya puede ir encaminándose, pero no puede hacerlo solo, necesita de una estructura de soporte que actualmente hoy no se ve. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Sí, por razones de tiempo, creo que vamos a avanzar a la siguiente pregunta, porque tenemos alrededor de 4 más preguntas acá pendientes. Y pues me gustaría que tanto Osvaldo como Angelina pudieran responder a la segunda pregunta que nos mandan de acá, que es, en opinión de ustedes, ¿cuáles son otros factores claves que de manera conjunta constituirían una condición óptima de vida en un país como Guatemala, especialmente para poblaciones históricamente excluidas? No sé si Angelina le gustaría responder, Osvaldo. Adelante. Bueno, definitivamente aquí creo que hay que partir de lo que tenemos y sabemos hacer. Si hablamos de los pueblos indígenas, el tema de aspirar al empleo es algo que incluso está muy alejado. Sin ir tan lejos, según la
la ENCOVI del 2014, el 49.7% de ladinos se matricula de acuerdo a su edad en el ciclo básico. En el caso indígena, esto disminuye al 25.7%. Esto aunado a la pregunta también anterior. También, según los datos que leí, 200,000 jóvenes se gradúan del nivel diversificado cada año y solo hay 80,000 plazas. ¿Cómo aspirar al desarrollo, a una mejor, a un buen vivir, a una vida en plenitud? ¿Será que depende solo del empleo? Mucho ayuda el empleo. Pero si nos damos cuenta, las comunidades indígenas, muchísima gente, principalmente las mujeres, no tienen ningún empleo formal. ¿De qué viven entonces? ¿De qué viven los pueblos indígenas? De la tierra, de lo que producen sus manos. Las mujeres de sus textiles diversifican sus actividades en su comunidad y me parece a mí que esta parte es la que tiene que fortalecer el Estado. Tiene que ver el Estado, invertir más ahí y no imponerse tanto con proyectos extractivistas que solo van y sacan lo que necesitan y dejan destruidos los ríos, contaminados los ríos, las tierras contaminadas, y es ahí donde los pueblos insisten en la defensa de su territorio, porque es lo único que tienen, lo único que tenemos y que nos da vida, que nos alimenta. Por lo tanto, eso que sostiene, que mantiene nuestras vidas, hay que cuidarlo. Y por eso también las manifestaciones, no solo por el tema de la corrupción, sino porque la población ya está cansada de ser explotada, de ser explotados sus bienes de vida. Y me parece a mí que por ahí el tema del Estado plurinacional, el tema de la autonomía, de la libre determinación, ese es un tema fundamental. En la medida en que los pueblos, las personas, seamos autónomos, autónomas, vamos a ser menos dependientes del Estado, aunque ahora no dependemos del Estado, pero así se cree, ¿verdad? Lo importante es depender de uno mismo, de la capacidad que se va generando, y entonces aquí no solo aspirar a un empleo, sino más bien cómo cambiamos esa idea de que ser pobre es no tener dinero, sino al contrario, hay otras cosas más grandes, y principalmente pensar en qué es lo que necesitamos para vivir. Necesitamos de alimentos, de ropa, bueno, de una serie de condiciones, de situaciones y de cosas materiales que mucho podríamos generar, pero que este mismo Estado y todo este proceso de colonización nos ha ido borrando conocimiento, ideas. También hay una idea por ahí de que trabajar la tierra, ensuciarse las manos con la tierra, es atraso, es pobreza. Y los pueblos decimos, eso es parte de ir caminando hacia la libre determinación. Y entonces yo como mujer maya, que soy de estos pueblos, veo que la solución está en los mismos pueblos. Y la solución también está en que el Estado no se meta tanto a extraer, sino más bien de invertir, de dar la posibilidad a los pueblos de decidir en qué se va a invertir y no que vayan ya con las soluciones, porque eso es lo que han hecho, que siempre están ausentes. Y cuando se presentan es para imponer algunos proyectos y algunas ideas que traen de otros lugares que no se adecúan al contexto, o a extraer recursos, a desviar ríos, a contaminar suelos, ríos, a despojar a los pueblos, a despojarnos de nuestros textiles, a robarnos la propiedad intelectual. Y entonces, si dejaran de hacer eso y dejaran de que los pueblos decidan por su desarrollo y se asignaran recursos para que los pueblos inviertan en lo que más necesitan, yo creo que se haría muchísimo en este país. Muchas gracias, Angelina. Muchas gracias a todos los que están enviando sus preguntas. Creo que Osvaldo tiene algo más que agregar, pero antes de darte la palabra, Osvaldo, de una vez voy a leer la siguiente pregunta porque creo que ya nos quedan alrededor de 10 minutos y no vamos a poder cubrir tantas inquietudes que nos están compartiendo la audiencia. Antes de darte la palabra, perdón, Osvaldo, dice: ¿cómo afecta la injerencia de las alianzas que se han creado en los funcionarios públicos, conocido como el pacto de corruptos, ante el desplazamiento de los guatemaltecos a otros países? Hay activistas, personas indígenas
que actualmente trabajen en el gobierno o planean en trabajar en la política en el futuro? Caramba, qué gran pregunta, ¿verdad? Adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. Tal vez con relación solo para hacer algunos apuntes, digamos, con estos otros factores claves que constituirían una condición óptima. Somos el país donde hay más helicópteros en América Latina, de la gente dueña de las fincas y millonarias. Somos el país con más helicópteros. Es decir, pero somos el país donde no se paga el salario mínimo a la gente que trabaja. Entonces, parece que prefieren no pagar salario mínimo, pero sí tener otro tipo de beneficios, trasladarme por el aire, aunque no pague el salario mínimo. Todos estos elementos alimentan la posibilidad de migración, pero al mismo tiempo alimentan una protección, una impunidad laboral de no cumplir y no respetar los derechos mínimos de los trabajadores. Y este ha sido un tema abandonado en nuestro país históricamente, pues porque mataron a toda la gente que hablaba sobre estos temas y la corrupción de los sindicatos y la forma en que las mafias cooptaron a los sindicatos, también hay que ponerlo al frente. Entonces, tenemos otro factor importante que es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, somos un país que crece de forma desordenada en términos territoriales y este desorden de crecimiento urbano va cada vez terminando con los espacios donde se puede generar producción para la alimentación y para la importación de productos también. Y entonces hay un desorden que parece que no se entiende en términos de planificación urbana y crecimiento de alimentación de zonas urbanas, que quizá por los años 70 el único alcalde que lo tenía bien visto era Manuel Colmargueta, pero lo asesinaron. Entonces, tenemos, digamos, diversas cosas que observar, pero también la sociedad estructuralmente o culturalmente no busca romper este tipo de modelos de una forma de criticar el fondo de las propuestas. Por supuesto, tenemos que terminar con el modelo extractivista. El modelo extractivista es un modelo colonialista, un modelo de impuesto que se lleva todos nuestros bienes naturales, pero no lo repara y que no deja absolutamente ningún tipo de ganancia. Ahora, para la segunda pregunta que me hacía sobre el tema de, creo que era sobre el tema de impunidad y corrupción, ¿no? Sí, Se el estaba pacto de presentando. corruptos, ¿cómo afecta eso? Bueno, miren, hay que regresar a lo que les decía un poco al principio de las dictaduras democráticas y tenemos que hablar de los negocios a partir del Estado. ¿Qué motivó, digamos, la revolución de 1944 en Guatemala? Que todo el Estado había sido ya cedido en propiedad y en posesión a otro tipo de personas de otros países para que aprovecharan absolutamente todo sin incluir a ninguna población. ¿Qué pasó en el 54? En el 54, estas personas que se enriquecieron de aquellos negocios dejaron de enriquecerse y entonces dieron la contrarrevolución. Y luego se vino todo el periodo del conflicto armado, donde lo que encontramos es un Estado burocrático enriqueciendo a gente que sabe cómo enriquecerse de negocios fraudulentos con el Estado. Todo esto lo hizo visible CICIG. Todo esto fue gracias al proceso de paz, porque los acuerdos de paz son los que establecen la creación de una comisión para investigar todos estos temas. Cuando se hace visible todo esto, surgió cómo los políticos o los que tradicionalmente han hecho política en el país se enriquecen porque son caudillos de sus propios partidos políticos, cómo transan con empresarios para poder obtener beneficios y mantener contratos monopólicos, cómo se genera en el país el financiamiento electoral ilícito y cómo se enriquece a partir de opacar cualquier tipo de contratación del Estado. Todo esto salió visible. Todo esto es lo que llevó al derrocamiento y los movimientos sociales del 2015. Esto encontró una contraofensiva, que es que votaron por Jimmy Morales, una persona que dijo que era nacional cristiano, y ya con eso nos dice que no es plural y que solo tiene una forma de observar el mundo en un país plurinacional que tiene muchas cosmovisiones. Votaron por una persona manejable y manipulable por falta de capacidad política, que lo que hizo fue retroceder y ceder la cancha nuevamente para la rearticulación de todos estos grupos que se han enriquecido históricamente el Estado. ¿Y qué necesitaban? Ganar impunidad de nuevo. ¿Cómo ganaron impunidad? Golpean al Ministerio Público, golpean la Corte de Constitucionalidad,
Hoy nos tienen sin magistrados en la Corte Suprema de Justicia y ¿saben cuál es la peor noticia? Que en las siguientes elecciones va a quedar una persona que lo sigue representando, porque el modelo político electoral está hecho para eso. Está hecho para eso. Entonces, lamentablemente, la única forma de ver una visión transformadora, pues tal vez no es lamentable, pero la única forma de ver una visión transformadora es un movimiento amplio, organizado, desde la sociedad, que pueda generar este tipo de transformaciones. Pero estoy seguro que no viene de la articulación del modelo político, de los partidos políticos o de los candidatos ya anunciados que van a haber, porque es la repetición del modelo en el que nos encontramos. Ese es el pacto de corruptos. Gracias, Osvaldo. El tiempo cada vez nos apremia y tenemos un par de preguntas muy importantes. La siguiente pregunta para cualquiera de ustedes que guste compartirla en un par de minutos, por favor, porque ya casi estamos terminando. Voluntad política por el real bien común y robustez institucional que acompañe iniciativas de empleabilidad. Requiere transformar un estado flagelado por la corrupción y otros problemas como narcoactividad, que pone en riesgo a la juventud. Alternativas para lograr esa robustez. ¿Quién le gustaría responder esta pregunta? Yo ¿Me creo, si me... permito? por favor, Rosario, por favor. Pues solamente muy breve. Bueno, por un lado hay iniciativas migrantes, de organizaciones migrantes que están buscando poder invertir en el país, también desarrollar iniciativas económicas. Una de esas expresiones que se crearon en el gobierno pasado, que ellos tenían muchas expectativas, fueron las cooperativas de migrantes. Hay dos, y se esperaba que ese pudiera impulsar el vínculo para el desarrollo transnacional a partir de las realidades y las vivencias que han vivido los migrantes. Pero lamentablemente esas dos iniciativas no tuvieron acompañamiento, siguen haciendo incidencia y tratan de buscar ahora. De hecho, hay un grupo de empresarios que están basados en Estados Unidos que también quieren empezar a crear corredores económicos y con esto también brindar empleabilidad en el país. Es decir, iniciativas hay, el problema es que no hay un debido acompañamiento y no hay la posibilidad de que se detonen digamos, en otras iniciativas, en otras formas de empleo, realmente con una visión, como lo decía Angelina, desde las comunidades y que responda a sus intereses, no existe. Entonces, si te piden ser un empresario bajo el marco legal actual, muy pocas posibilidades de desarrollar. Yo lo dejaría ahí y decir que sí hay, pero están navegando solas y se están desarrollando desde los pueblos y desde las comunidades espejo de Estados Unidos, en Estados Unidos. En un minuto, Osvaldo, si tienes algo más que agregar al respecto. Lo primero es que hay que preguntarnos si hay institucionalidad en el Estado. Esa sería una pregunta clave para luego empezar a hablar de la robustez, porque creo que tenemos una ausencia de institucionalidad también y de presencia del Estado en muchos territorios. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta. Tenemos alrededor de 3 minutos para ya ir cerrando. Y esta tiene que ver con lo siguiente. El gobierno de los Estados Unidos presentó 2 estrategias relevantes para Guatemala la semana pasada. Una enfocada en el tema migratorio y la otra relacionada al tema de factores causantes de la migración. 2 preguntas. ¿Fueron consultadas las organizaciones con las que ustedes trabajan en el proceso de articulación de estas estrategias? Y la otra, asumiendo que han tenido oportunidad de revisar estas estrategias, ¿qué opinión les merecen estas estrategias y qué marco de viabilidad práctica les ven ustedes? Una pregunta muy profunda, pero nos quedan un minutito cada uno, si fuera factible, por favor. Angelina, ¿le gustaría empezar? La primera pregunta, no fuimos consultadas, o al menos no que yo sepa, compañeras nuestras no han participado en la consulta para esas propuestas que tienen y pues no las conozco, francamente no las he
analizado, entonces no tendría mayor cosa que decir. Respecto a ¿cómo es? Rubestecer, transformar el, Robustecer. robustecer esa palabra, a robustecer el Estado, así como está, yo lo veo muy difícil. O sea, con esa misma gente no podemos pedir mucho. Definitivamente había que transformar el Estado. Y en eso sí, todos los ciudadanos tenemos responsabilidad y es importante que nos sumemos y nos unamos esta vez al llamado a la unidad que hacen los pueblos indígenas. Es muy importante y a mí me parece que es una oportunidad para poder iniciar con esos cambios, con esa transformación que tanto deseamos y pues tomar el poder. Ojalá tomen el poder quienes de verdad son conscientes de la clase de transformación que necesita este país, porque trabajar sobre la base de lo que está, yo lo veo difícil. La verdad es que no hay Estado de Derecho. No sé si Rosario y cerramos con Osvaldo un minutito cada uno, por favor. Claro, sí, brevemente, no fuimos todos consultados. Entendemos que la Embajada de Estados Unidos, a través de sus asesores, definió quiénes debía hacer la consulta. Sí conocemos las dos propuestas, pero también leímos el comunicado de prensa del State Department que decía que pues hace un desglose de todas las iniciativas y también de las organizaciones o empresas que van a recibir estos fondos. Entonces, lo que se esperaría es que estas empresas consultoras que van a recibir los fondos puedan hacer estas consultas en los territorios y puedan ofrecer, digamos, ampliar su visión y que estos fondos realmente lleguen a las comunidades que realmente lo necesitan y a las autoridades, sobre todo locales, que tienen muy claro cuáles son las necesidades de su población y cuáles son los problemas que deben de atender para reducir las causas que llevan a los y las guatemaltecas a migrar. Gracias, Rosario. Y pues cerramos en un minutito, por favor, Osvaldo, porque ya el tiempo definitivamente no nos alcanzó. Creo que necesitamos una segunda, tercera y cuarta parte para seguir profundizando. Adelante. Muy bien, no las conocemos, no fuimos consultados. Me temo que hay una situación también en donde se está construyendo muchas propuestas lejanas a la realidad de la sociedad. Aquí, como bien dice Rosario, es súper importante tener presente a los gobiernos locales. Y aquí es donde tenemos un problema. Hemos centralizado mucho el poder en un hiperpresidencialismo y no hemos observado los poderes locales como los municipios o como las propias autoridades de pueblos indígenas que están un poco más cercanas a la realidad de lo que está necesitando la gente. Me parece que por ahí debería de ir más estas comunicaciones y no creo que se haya dado necesariamente así. Lamentablemente se nos terminó el tiempo y tenemos que concluir esta conversación que nos deja con muchas ideas y propuestas para considerar. Quiero agradecer a la audiencia por su participación y a nuestros tres invitados, Osvaldo Samayoa, Rosario Martínez y Angelina Spack. Les agradecemos sus ideas, sus aportes. Sin duda nos dejan pensando e identificando las formas y posibilidades para avanzar y hacer que estas propuestas contribuyan a generar un futuro más próspero en Guatemala. Muchas gracias a la audiencia de Alianza América y presente.org, también a los amigos de Asociación Guatemaltecos Sin Fronteras y amigos guatemaltecos que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima semana en el siguiente episodio de esta serie, el cual será sobre el vecino país de México.